Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta clase empresarial en los 95.9, la emisora de los empresarios y de los comerciantes en Antioquia, también a través de este canal de YouTube. Gracias a quienes están conectados hoy con dos inmensos personajes. Una muestra que les traemos hoy muy fehaciente de lo que pueden lograr tres amigos, plagas, medio locos, muy geniales, realmente geniales. Estoy hablando de una compañía colombiana que es una productora musical, pero a la vez es una productora audiovisual, una artística y una productora de entretenimiento. Es una empresa cultural que hoy es referente de calidad de productos hechos a conciencia, productos hechos a partir de buenas prácticas de reconocimiento en el país y fuera de él. Si ganar 4 premios y 6 nominaciones a los premios Grammy Latinos y Anglo, si ganar 6 premios y 10 nominaciones más en los premios India Catalina, incluido Mejor Dirección Musical. Si eso no es éxito, pues entonces que nos digan qué es el éxito si hablamos de una empresa cultural. Les estoy hablando de Merlín Producciones y por supuesto su pilar fundamental que es Puerto Candelaria. Y con nosotros están dos inmensos, dos muy buenos amigos, dos genios. Juan Felipe Arango, Coco. Juan Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, muy contento de estar aquí en la clase. Un placer para nosotros tenerlos acá y el gran maestro Juancho Valencia. Juancho, qué placer, qué gusto. ¿Cómo has estado? Nacho, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo te acabo de ir ese día? Nos fue muy bien, Bueno. realmente inolvidable. Gracias. A ver, el equipo base obviamente son ustedes dos, pero hay más personas detrás de Merlín. Coco, Juan, expliquémosle a nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando a través de la emisora, pero también a quienes están aquí en YouTube y quienes están en Spotify, quiénes hacen parte de Merlín Producciones. Bueno, muy bien. Merlín Producciones es una empresa que nace pues, de la unión de tres amigos que nos juntamos un día cualquiera en un parqueadero de un edificio en Laureles a soñar, y el sueño más importante era cómo hacemos para vivir de la música. Y éramos dos ingenieros de sonido y un músico. Y cómo nos juntamos y hacemos que esto pase. Entonces iniciamos nosotros tres como los tres socios. En estos 25 años ha pasado ya mucha gente, pero se ha mantenido, digamos, una estructura pues como que nos ha acompañado y que hace parte de este gran equipo. Y la gran mayoría de las personas que está ahí con nosotros pues lleva mucho más de 10, 15 años. Ahí tenemos dentro del equipo... Está Lucero Rendón, que es nuestra asistente administrativa, la que está pendiente de la agenda de todos, la que está pendiente de las cotizaciones, bueno, de solucionarnos mil cosas. Entró como en un papel de secretaria en su momento, ella es la que lleva más tiempo con nosotros. Y fue avanzando y fue enterándose cada vez más de lo que hacíamos, aprendiendo mucho más de esto. Entonces hoy en día es mucho más que una secretaria y está pues ahí siempre pues como muy atenta de todo lo que tenemos que hacer. Luego tenemos nuestra jefe de comunicaciones, que es Sofía Parra, que además hace parte del equipo creativo, es mano derecha de Juancho en todo lo que es la creación de todos los guiones, los textos. Es la que maneja realmente pues cómo nos comunicamos desde Merlín y desde Puerto Candelaria, cuál ha sido ese tono, la que diseñó esa manera en la que conversamos con la gente. Tenemos también en el equipo a Vanessa Mejía. Vanessa Mejía hace parte pues, de la dirección de proyectos, está muy metida en el área de mercadeo, esa es la mano derecha mía. Y estamos todo el tiempo pues pendientes, liderando, gerenciando, como desde la producción ejecutiva todos los proyectos. Tenemos a Andrea Tráfico, Andrea Claros, que hace parte del equipo de marketing digital. Ella es, digamos, una de las más recientes que entró al equipo este año. Tenemos también a Lisa, y Lisa es nuestra generadora de contenidos, productora audiovisual, y está pendiente de todos esos contenidos que ven en redes, en todas partes. Ella está ahí detrás de todo eso, trabajando. Pues está nuestro socio Gabriel, que es el ingeniero de sonido, ¿cierto? Y con quien creamos esta locura de compañía. Él siempre está en estudio y en consola, en concierto. O sea, es el que se encarga de grabar los álbumes, pero también de amplificar los proyectos. Tenemos una abogada que se llama Alejandra.
Alejandra Echeverry, también ya lleva mucho más, va a cumplir como 15 años con nosotros, lleva muchos años cerca, también con una sensibilidad desde el lado artístico tremenda. Que finalmente es una sensibilidad que todos tienen que tener en el equipo. Sí, de acuerdo. Definitivamente tiene que ser como el tapete común para todos. De acuerdo. Me imagino. Todos, exacto, todos por algún lado hemos sido tocados o por la música o por la danza. Mucha gente que trabaja con nosotros pues son bailarinas y sí, como con esa sensibilidad pues siempre está ahí. Juancho, ¿alguna vez te imaginaste que esa locura, que seguramente sigue siendo una locura, iba a tomar el tamaño que hoy en día es Merlin Producciones y lo que les ha reportado? Al principio, ¿qué te imaginabas? ¿Qué era lo que te rondaba en la cabeza? Cuando empezaron a hacer los primeros jingles, cuando empezaron a grabar las primeras bandas. Pues yo siempre sentí que teníamos algo, que teníamos unas ganas de comernos el mundo, teníamos unas ideas originales, estábamos, creo que hacemos parte de las primeras generaciones en la ciudad de músicos que tenían la combinación de ser formados en academia, pero también en lo popular. Teníamos unos conocimientos que iban a marcar un cambio generacional muy fuerte en la ciudad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, fuimos un momento en la ciudad donde los proyectos y los artistas estaban preparados para el mundo, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido nunca tuvimos miedo a ser grandes, pero algo que siempre he compartido con Coco y con Gabo es el concepto de grandeza. Generalmente está muy ligado a la megalomanía, ¿cierto? A la ambición. ¿Cuál es la justa proporción de la grandeza que de pronto tenés en la cabeza? ¿O que ustedes tienen en la cabeza? Creo que en el camino uno tiene que ir encontrando cuál es ese tamaño al que quiere llegar, porque pues puedes ir a cualquier tamaño, pero y nunca estar conforme. Y no estar conforme, y también pues hacemos parte mucho de la sociedad paisa, es muy de eso. Hagamos la empresa más grande, hagamos el restaurante con más filiales, hagamos la carretera más grande, el túnel más, ¿cierto? Entonces es como, de alguna manera nosotros queríamos tener un impacto, pero un impacto que de alguna manera era una contradicción de querer tener una empresa grande, de tener una empresa que tuviera un impacto global, pero una empresa donde pudiéramos tener también esa bienestar, esa amabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, porque claro, empiezas a encontrar en ese crecimiento que mientras tú creces vas a tener que tener renuncias personales, renuncias de tu salud, renuncias como colectivo, como empresa, colectivo, incluso como sociedad, ¿cierto? Pues si yo necesito vender más, pues mi calidad puede bajar, entonces ese amor que le tengo a mi fan o mi usuario o mi cliente o a mi amigo, como nosotros le decimos, pues cambia el impacto ambiental. Entonces, como que de alguna manera, como te decía, uno en el camino se va encontrando, pero creo que ese ha sido el gran trabajo de nosotros, de encontrar ese lugar, encontrar ese punto, porque si no, no tiene fondo, como claro, tú dices, claro. Y mucho más en la música, donde muy fácil te puedes comparar en tu mismo entorno hay artistas que tienen impacto mundial, ¿cierto? Entonces tú dirías como, pero ¿por qué si él vive en el barrio del frente, yo por qué no? ¿Cierto? Y eso te puede simplemente te encaminas en los sueños de otros, claro, pero no en te ese... puede aguar la fiesta también propia, Sí, ¿no? pues sí, como a la final que es, ¿cierto? Y creo que hemos sido gigantemente pequeños. Me hiciste acordar recientemente pues desapareció la HJCK, ¿cierto? La emisora cultural. Sí. Y el eslogan era para la inmensa minoría. Exactamente. Más o menos y nosotros claro. somos felices en ese punto. Creo que es también la expresión de nuestras vidas. Creo que una empresa
es la expresión de las personas que lo hacen, es una manera de expresarse también, ¿cierto? Y en esa familiaridad que Coco construye desde la gerencia, ese estar bien, ese vamos a hacer las cosas gigantes, pero en una realidad que no te enceguezca, ¿cierto? Porque puedes eso, terminas cumpliendo los sueños de otros, pero no Claro, realmente total. los tuyos. Juancho, Coco, a ver, por supuesto, el proyecto como tal, ese mundo sonoro tan gigante y tan particular y tan divergente que es Puerto Candelaria, es como digamos, un pilar de Merlín. Pero contémosle, porque es que usted, Merlín Producciones es como magia a cuatro manos. Son un sello discográfico, pero son también una agencia de conciertos, pero son una productora audiovisual, pero son muchas cosas. Desglosemos, ayúdenos a comprender el mundo de Merlín Producciones. Muy bien, bueno, pues empezamos siendo un estudio de grabación, eso es como el punto de inicio. Vamos a hacer un estudio de grabación y ese estudio de grabación, pues simplemente vamos a empezar a grabar cosas. En ese momento, 25 años atrás, desconocíamos la industria musical, entonces no sabíamos cómo funcionaba, cómo así que es un sello discográfico, que es una editora, cómo funciona esto, cómo se administran los derechos. Entonces poco a poco empezamos a entender, era muy difícil acceder al conocimiento en ese momento, había muy poquitos referentes, estudios de grabación, pues habían 5, digamos, en la ciudad, hoy en día hay cientos o miles, pero había muy poquitos. Entonces nosotros pues empezamos como a crear ese modelo y ese modelo fue como, bueno, tenemos un estudio de grabación, pero ese estudio de grabación se puede convertir en un sello discográfico. Ay, ¿cómo funciona un sello? Entonces investigamos, nos reunimos con Asimpro, entendimos un poco cómo funcionaba. Bueno, vamos a matricularnos como un sello discográfico porque nos interesa representar todos los másters de la música que estamos empezando a grabar. O sea que originalmente son un sello discográfico, Sí. así están registrados. Sí. Somos una compañía, pues somos una sociedad comercial SAS, solamente que vos luego haces una inscripción ante Asimpro para quedar como un productor fonográfico colombiano. Entonces quedamos registrados como productor fonográfico colombiano y toda la música que hacemos pues la vamos registrando ahí. Entonces empezamos en eso, crecimos a eso y luego pues con Juancho pues están los proyectos Puerto Candelaria y La República en su momento, que era la otra agrupación que teníamos. Entonces eso ya se nos convierte como en una empresa que representaba artistas, ¿cierto? Entonces era como que, bueno, grabamos, no distribuimos, sino representamos unos másters y una música, pero también vamos a representar unos artistas y vamos a vender conciertos. Entonces ahí se nos abrió como esa forma de ser una agencia, por así decirlo, una agencia de conciertos y en el paso de los años pues fuimos convirtiéndonos, hoy en día ya somos una productora audiovisual. Entonces empezamos primero haciendo nuestros propios videoclips, trabajando invitados en algunas películas, en algunas series, documentales, hacer música, fuimos aprendiendo, nos fuimos metiendo cada vez más. Hoy en día pues ya hacemos series y películas y entonces eso nos llevó a ser una gran productora. Entonces nosotros digamos que hoy en día somos una compañía que se dedica a la producción musical, artística, audiovisual y de eventos con una sensibilidad importante social y ambiental. Juancho, es decir, estamos hablando de 4 empresas en una. Enfocarse en una nunca fue la opción. ¿O sí? No, nunca. No, nunca. Son 4 empresas. Exactamente, son 4 empresas que la hacen la mitad del personal de una empresa. Y esas son las apuestas que tú tienes que hacer si quieres vivir de la música, si quieres vivir del arte, si quieres estar en Medellín, ¿cierto? Las apuestas son muy grandes. Vivir de la música sigue siendo una operación de alto riesgo, ¿cierto? El mundo es muy cambiante y pues digamos que incluso lo hemos visto en la ciudad de Medellín. Medellín en el transcurso de los años es una ciudad que crece económicamente, que crece infraestructura, crece en empresas, en negocios, pero culturalmente no crece a la misma velocidad, ¿cierto? O sea, y podemos ver, por ejemplo, barrios como El Poblado, donde viven 100.000 personas con estratos, con un poder adquisitivo
posible y, por ejemplo, los teatros no crecen. Entonces, crecen las tiendas, crecen los edificios, los centros Más comerciales. fácil puede haber una oferta cultural en el centro o en otros lugares que en un lugar como en el Poblado, donde se supone que existe toda la capacidad adquisitiva para eso. Exactamente. O sea, ahí debería haber más explosión artística. Exactamente. O, por ejemplo, el municipio de Bello, que puede tener fácilmente la población de Manizales o de Ibagué, seguimos con el mismo teatro que existe hace 30 años o hace 20 años, pero no hay un crecimiento en ese consumo, en lo que los mexicanos siempre le dicen a uno como, no, es que los mexicanos, el arte hace parte de la canasta familiar, ¿cierto? Nosotros es otro concepto. Entonces es una cosa que claro, tú cuando tomas la decisión, pues necesitas un aguante, necesitas también unas negociaciones con tu vida, y a la final hay algo muy bonito, y es que la empresa tenga todas esas posibilidades, pues nos refresca. Nos mantiene todo el tiempo creativos y nos mantiene como emocionados porque pasamos de hacer el proyecto, pues, por ejemplo, el proyecto de 100 años de soledad, pues, hacer parte del equipo musical de 100 años de soledad, pues te hace concentrar, aprender al máximo en un nivel muy alto de un tema. Pero después hacemos un montaje especial para niños, entonces ya esta información, y nos gusta, somos niños y niñas curiosas, que todo el tiempo queremos aprender de todo. A propósito de eso, porque es que el universo de Merlin Producciones es muy vasto. Ustedes han conformado como un catálogo, un portafolio de espectáculos y de productos muy diversos que le apuntan a públicos muy, muy distintos. Han trabajado con plataformas internacionales como Netflix, con lo de 100 años de soledad. Has hecho parte de la dirección musical de telenovelas en Caracol o en RCN. Han hecho productos con canales regionales como Teleantioquia, La Sociedad de los Bichos Raros, La Sociedad de la Cumbia. Como diferencias, ayúdennos a establecer desde la gestión cultural, desde el hacer empresa, diferencias entre trabajar con lo público, trabajar con lo privado, trabajar con plataformas internacionales, aprendizajes que les van quedando. ¡Wow! ¿Hasta qué horas tenemos? Y todo eso en 2 minutos. En 2 minutos. No, pues muchos aprendizajes. Obviamente cuando iniciamos buscando los clientes cercanos, los familiares, los amigos. Entonces entramos por ahí como la empresa, digamos, privada cercana. La empresa privada pues nos ha querido mucho. Nosotros trabajamos con todos, con todas las personas, con todas las compañías, pues tenemos una conexión muy bonita. Trabajar con las empresas privadas lo que nos ha permitido es ser muy ágiles y muy rápidos en las tomas de decisiones, ¿cierto? Como que las cosas se dan más rápido. Los proyectos grandes que hemos hecho con gobiernos, pues con Estado, porque además fuimos directores, por ejemplo, de la Feria de las Flores varios años, y como ese tipo de estructuras que suelen ser más difíciles de mover y de que las cosas pasen, pues son proyectos normalmente muy grandes, ¿cierto? Entonces uno aguanta que todo se mueva más despacio, pero que está desarrollando proyectos muy grandes que están impactando realmente y socialmente pues a mucha gente. Entonces eso ha sido muy bueno. Y la entrada a las plataformas internacionales o los clientes internacionales, porque además de que trabajamos con Netflix, pues tenemos agencias que nos representan en Europa, en otros países, y eso también ha sido... Por ejemplo, en Europa tenemos una agencia francesa, entonces empezar a trabajar con una agencia francesa fue un choque tremendo me imagino, cultural de las formas de cada uno. Y el qué hacer, cómo lo hacen. Total, y ellos muy exigentes cuando empezamos a trabajar, es que nosotros trabajamos es así, y nosotros como, pero nosotros también trabajamos es así. Al final, ¿quién terminó, o hubo una buena conciliación, o quién terminó adaptándose a la manera del otro? No, los dos, yo creo que los dos, o sea... Pusimos nosotros también un poquito la raya en su momento, pues éramos una compañía cuando empezamos a trabajar con estas empresas internacionales que ya teníamos 15 años, entonces teníamos experiencia, trayectoria, habíamos hecho varios contratos, varios proyectos, no era como que era un proyecto que acababa de nacer, entonces eso también nos daba a nosotros la seguridad y la tranquilidad de pararnos en la raya también con los franceses y decirles no es de esa manera, porque ellos nos decían, por ejemplo, ustedes van a empezar a hacer unas giras en Europa y necesitamos que viajen 8 personas, y nosotros les decíamos, no, es que nosotros no podemos viajar 8, nosotros viajamos 10, 11, 12, eso es como, así es como funciona. Ellos decían, no, aquí
funciona diferente, tienen que ser 8, como sea. Entonces a la final íbamos mediando y el primer año, bueno, vamos 9, segundo año vamos 10. 9,5. No, y los trabajos de exportación. No, a Coco le tocan unas cosas muy, muy fuertes en ese trabajo de exportación cultural, precisamente con nuestra agencia francesa. Un saludo para Greg, que nos está escuchando, te queremos. Mon amour. Pero mira, por ejemplo, ese tipo de cosas que Coco pues, hoy es un referente de management internacional y es como, no, es que los franceses, tú tienes que reservarles la fecha 13 meses antes. Pues, entonces, como que, no, a Coco lo llaman hoy, 2025, y le dicen, Coco, tenemos un concierto en los Alpes franceses en el 2000, a finales del 2000, tiene que decir que sí, ¿cierto? Es que mira, lo que estás diciendo es absolutamente cierto, Juancho. Por ejemplo, estas casas, las casas de los grandes conciertos, las casas de ópera en el mundo, las grandes tienen temporadas listas con 3 años de anticipación. Exactamente. Todo, o sea, toda la programación del año está lista 3 años antes de anticipación. Exactamente, y nosotros, pues imagínate, pues Coco puede responderle, hermano, no sabemos ni siquiera si el país sigue existe este puente, después de este puente no sabemos si todavía el país sigue existiendo. Y claro, en esa negociación, la palabra de Coco, de Juan Felipe, de Merlin Producciones, nunca ha fallado, ¿cierto? Porque cuando Coco dice sí, qué bien. Se ha logrado. Y eso es un reconocimiento porque generalmente cuando nos preguntan mucho sobre el sueño de todo músico y de todo proyecto musical es girar por el mundo. Y nosotros decimos, ese es el sueño de todos los músicos hasta que lo viven. Por la complejidad administrativa y la complejidad que se requiere física para girar. Pero nosotros estamos celebrando este año 40 países alrededor del mundo. Por favor. O sea, Coco ha hecho contratos en 40 países, en 30 y punta idiomas. Hemos estado en lugares que ni siquiera sabíamos qué continentes, o sea, es como lugares muy lejanos. Y hay algo muy, muy, muy bonito, y es que nosotros también somos una generación que rompe el paradigma de el latino incumplido, borracho, que no te llega, que como siempre llegábamos. Como su bandera, son unos músicos maravillosos, eso nadie lo niega, como los brasileros son grandes futbolistas, nadie lo niega. Pero qué miedo contratarlos porque no me llegan, porque los tengo que... Claro. Y un dato, una historia chiquita muy bonita fue en Finlandia, en Helsinki, eso fue el año pasado. El año pasado, sí. El año pasado estábamos tocando en Finlandia, en uno de los festivales más grandes de música en Helsinki. Y cuando terminamos el concierto, nos invitó los directivos a una cena. Y la directora llega y nos dice, quiero decirles algo. Y nosotros, problemas, no nos van a pagar. No, mentira. Pero dice, quiero decirles algo. O sea, por primera vez, todo el equipo, desde el conductor, todos los de logística, dicen, por primera vez en la historia del festival, nunca hemos tenido que esperar un latino. Wow. O sea, ustedes son los primos latinos que no nos ha tocado ni esperarlos, ni acosarlos. En el día de la logística del festival. De honrar la palabra. En todos los contratos, todo el papeleo, gracias. O sea, fue como que la directora se sentó a decirnos gracias porque yo llevo años en este festival y siempre es como, sí, los latinos, pero siempre es como, ok. Entonces, eso imagínate cuando tú estás a, no sé, 10.000 kilómetros de tu casa y alguien te sienta a decir gracias por hacer el trabajo también. Maestro, pero lo que nos estás contando, inmediatamente entiende uno que lo que les ha pasado a Merlin, lo que le ha pasado a Puerto Candelaria, lo que le ha pasado a las producciones que han adelantado, que ha sido prenda de garantía, que ha sido un sello, no, eso no es gratuito. O sea, eso no es porque fue espontáneo y porque sí, qué tan chévere, que estamos llenos de talento, no. Ahí detrás ha habido un rigor empresarial, total. Exactamente. Un rigor de saber hacer las cosas y de honrar la palabra también, ¿no? Exactamente, sí, porque digamos que pues vivimos todavía en un medio de la confianza, ¿cierto? O sea, nosotros
vamos a un lugar, nos llaman a tocar en Estambul y nosotros pues nos montamos de nuevo horas en un avión en un pacto de confianza de que vamos a llegar a un gran festival, que nosotros vamos a tener un gran espectáculo, ¿cierto? Y que todo va a suceder. Pero como para complementar, creo que no, todavía no estamos preparados para la internacionalización y suceden este tipo de buenas historias, pero todavía la ciudad, el país, nos falta mucha más formación para poder entender y poder hablar de una internacionalización. Has puesto tremendo tema, lastimosamente me quedan 2 minutos, pero precisamente de una manera rápida, cuando se trata de salir a maletear cultura, de salir a vender un producto, una idea, un espectáculo, o sea, ¿qué evitar? ¿Qué evitar? ¿Qué errores no cometer frente a eso de lo que ha sido el bagaje que ustedes ya han tenido? Pues a ver, nos tocó viajar con otras agrupaciones colombianas a varias partes y en varios de esos lugares esas otras agrupaciones cometieron algunos de esos errores, como errores de puntualidad, errores, por ejemplo, hay cosas súper, las instrucciones, las reglas en Europa, en Asia, son completamente, o sea, se tienen que cumplir como son. Vos te montabas a la tarima a hacer un concierto y te dicen, tenés 45 minutos. Si vos te pasas 30 segundos de esos 45 minutos, perdés tu buen nombre. O sea, la gente del festival ya de una dice, ese proyecto no fue cumplido y no fue puntual. Son súper estrictos como en todas las reglas. Entonces, para nosotros siempre fue como nosotros trabajamos de una manera súper anticipada y así me gusta a mí pues también, ¿cierto? Y es como pensar desde atrás cómo hago para no ir a cometer ningún error y no ir a poner pues mal el pie en ninguna parte. Y digamos que eso siempre nos ha mantenido en un buen nombre y en una buena recomendación, pero sí, como te decía, vivimos experiencias de otros artistas que no llegaron al concierto, que se demoraron como era, que no firmaron los documentos que eran, pues como cosas de esas que pasan del día a día que uno cree que son cosas muy sencillas y como aquí en Colombia estamos acostumbrados a la informalidad y a los 5 minutos. ¿Quién creyera que en esa minucia ahí reside, ahí puede residir la gran diferencia, ¿no? Ahí va una recomendación de que te contraten el próximo año en otra parte o que te cancelen de uno. Juancho, ¿es posible desde Medellín hacer productos culturales de éxito global y sostenibles? Bueno, son varias preguntas ahí. Podría decir que tenemos un talento musical, y tenemos, como hice ahora la metáfora del futbolista brasilero, podría decir que ya está posicionada en el mundo, ¿cierto? El ingeniero alemán, o sea, como que de alguna manera el panadero francés, hay unos arquetipos y unos estereotipos en el mundo que ya tienes ventaja sobre otras culturas, ¿cierto? Creo que lo que siempre, para hilar con lo que estamos hablando, creo que a Medellín nos falta saber más de la afuera, ¿cierto? Siempre estamos pensando muy en afuera, en cómo vender nuestro producto afuera, cómo poder tener un producto talla internacional, pero no tenemos ni idea cómo es afuera. No sabemos. Entonces creo que para hilar con esa pregunta de qué no debemos hacer, mi respuesta sería: no debemos permanecer en esa ignorancia sobre el mundo al que le queremos ofrecer nuestros productos, ¿cierto? Caemos en esas trampas súper fáciles de no, pues que Europa todo eso es lo mismo, no, como no, venga, es que eso es cada cultura va a entender tu música de una manera diferente. Tienes que saberla construir, porque a la final ese proyecto es un diálogo. La música y el arte, y a la final cualquier producto es un diálogo de una cultura con otra. Entonces, ¿qué tanto estoy cerrado a esa otra cultura o qué tanto necesito generar ese diálogo? Entonces creo que incluso hoy tener tener las redes sociales, tener un YouTube, tener unos buscadores donde yo puedo buscar toda la información, nos da la sensación de que estamos conectados al mundo, pero no es verdad, no es verdad. Cuando salimos nos enteramos de madre, no, realmente
realmente mi música no era tan importante, realmente... Podría decir de pronto que, resumir en que la falta de rigor es necesario cada vez ser más rigurosos en lo que estamos ofreciendo, en la propuesta, en el estudio, en conocer el mercado, rigor. Total, conocimiento, Conocimiento y rigor. del otro. Es que pasa más allá del mercado y de la música y de todo, es el conocimiento al otro. Cada vez desconocemos más, nos alienamos más de las mismas sociedades. Entonces, pues, si no entendemos incluso las mismas situaciones geopolíticas que pasan, de que sí, hay un conflicto en Ucrania y eso afecta a los conciertos en Francia, los conciertos en los pueblitos de los Pirineos afectan eso. Y si tú no entiendes eso, entonces empiezas a cometer errores. Entonces nosotros, no solamente por curiosidad, sino también por profesión, tenemos que entender, si estamos hablando con el mundo y pretendemos que el mundo consuma, pues tenemos que entender cómo medianamente funciona el mundo. Entonces creo que tiene que ver también como con ese conocimiento. La sostenibilidad sigue siendo un reto. No creo que ningún artista o empresa de música se siente aquí a decir esto tiene ya, no, todas las personas no pueden alejarse de la empresa porque simplemente la empresa, por el mundo cambiante, porque pues, el valor va cambiando. Cada vez una canción puede valer un día un dinero, otro día no puede valer nada. Medellín es complicado, siempre lo hemos dicho, Medellín es la fábrica de la música, pero no es la tienda donde se vende la música. Ese es un tema Eso es un tema largo. Juancho, ese es un tema, Juancho. Entonces... que quiero que toquemos. Los quiero invitar, Coco y Juancho, los quiero invitar a otro programa de Clase Empresarial, otro capítulo donde nos concentremos en el mundo sonoro propiamente de Puerto Candelaria. ¿Les parece? Claro que sí. Un gran abrazo. Todo este recuento, toda esta referenciación de lugares tan maravillosos en el planeta, donde ustedes acaban de escuchar y de ver que Merlin Producciones ha llegado con sus productos, pues todo eso nació en un garaje, en el barrio Laureles, en Medellín, y desde allí estos caballeros, estos locos ingenieros de sonido y músicos, pues imaginaron de que era posible desde Medellín proponer hacer proyectos que fueran, por supuesto, culturales, pero que tuvieran un alcance global y que fueran sostenibles, y a fuerza de lidia, obviamente, que lo han logrado. Felicitaciones, señores. Gracias por estar en esta Clase Empresarial, y ustedes, dentro de 8 días, una nueva conversación, una nueva charla con otro empresario. Cuídense mucho. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.